Soy porque somos. Pacífico Task Force. Somos organizaciones que sumamos esfuerzos académicos, investigativos, políticos, organizativos y territoriales, con fuertes lazos y origen en la región pacífica colombiana. Comprometidos con el bienestar del pueblo negro, somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos. Pacífico Task Force. Nos hemos movilizado ante la falta de condiciones para acceder a nuestros derechos. Somos un actor que promueve las transformaciones de las realidades que hoy el Pacífico colombiano afronta. Somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos Pacífico Task Force. Desde la academia hemos producido conocimiento, nuevas narrativas y hemos acompañado procesos de fortalecimiento de comunidades y organizaciones afrodescendientes en el país. Hoy trabajamos en equipo en la Alianza Pacífico Task Force para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en la región. Somos riqueza, somos poder, somos unidad. Soy porque somos. Somos Pacífico Task Force. Vamos a poner de nuevo el video. Hola, decían que no se escuchaba. Por favor, retomemos. Ay, se escucha a Tiago llamándome. Yo creo que le va a tocar hacerlo a Darwin, emitir el video. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. La defensa de los derechos y en el mejoramiento de las condiciones que impiden que vivamos una vida. Somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos. Pacífico Task Force. Somos organizaciones que sumamos esfuerzos académicos, investigativos, políticos, organizativos y territoriales, con fuertes lazos y origen en la región pacífica colombiana. Comprometidos con el bienestar del pueblo negro, somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos. Pacífico Task Force. Nos hemos movilizado ante la falta de condiciones para acceder a nuestros derechos. Somos un actor que promueve las transformaciones de las realidades que hoy el Pacífico colombiano afronta. Somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos Pacífico Task Force. Desde la academia hemos producido conocimiento, nuevas narrativas y hemos acompañado procesos de fortalecimiento de comunidades y organizaciones afrodescendientes en el país. Hoy trabajamos en equipo en la Alianza Pacífico Task Force para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en la región. Somos riqueza, somos poder, somos unidad. Soy porque somos. Somos Pacífico Task Force. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido a la audiencia de este webinar. Estamos muy felices en la Alianza Pacífico Task Force porque hoy lanzamos oficialmente esta plataforma y queríamos, pues además de la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana, queríamos dar inicio a una serie de webinars en los que queremos provocar la conversación de región y una conversación de región con eco en el país. Esta conversación obviamente hoy tiene un panel de invitadas excepcional, mujeres inspiradoras, muy poderosas, y estamos muy complacidos de poder iniciar este proceso de conversaciones en la que vamos a estar conectados por las páginas web de las instituciones que organizan, pero principalmente a través del fanpage de Pacífico Task Force.
Mi nombre es José Ariza Araujo y tengo el honor de conducir este primer webinar de la Alianza Pacífico Task Force. Como les mencionaba, pues nos acompañan hoy un grupo maravilloso de mujeres. Nos está acompañando desde Quibdó Caterine Gil. Caterine trabaja en la organización Jóvenes Creadores del Chocó. Muchas gracias, Caterine, por aceptar la invitación. Por el Departamento del Cauca nos acompaña la alcaldesa, la doctora Yadira Amu Benté. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Comprendemos lo apretada de la agenda de una mandataria en tiempo de pandemia, pero su voto de confianza en esta alianza es algo que celebramos todos los días. Por parte del Departamento del Valle está Olga Murillo. Olga es epidemióloga y trabaja con el equipo de salud de la Secretaría de Salud del Distrito de Buenaventura y nos va a hablar muchísimo desde la perspectiva del ente territorial. Y por parte del Departamento de Nariño, del municipio de Tumaco, nos acompaña Luz Mari Rosero. Luz Mari trabaja con una organización de mujeres que se llama Caminos de Mujer, que es un enlace clave para la alianza en el territorio y nos va a contar muchísimo también de cómo las mujeres y las organizaciones están aportando a esta iniciativa. Pues bien, ahorita cuando les dé paso a cada una de nuestras invitadas, entonces tendrá la oportunidad cada una de ellas de saludarlos y saludarlas. Y como estamos precisamente celebrando el lanzamiento oficial de esta alianza, voy a permitirme hacer un resumen bastante corto sobre precisamente de qué se trata la Alianza Pacífico Task Force. Muy bien. Pues este webinar lo hemos titulado ¿Cómo enfrenta el Pacífico colombiano la pandemia del COVID-19? Y como les decía, estamos muy complacidos con que este grupo de invitadas muy poderosas estén acompañándonos en el día de hoy. El principio que nos une es este principio de la filosofía Ubuntu, yo sé por qué nosotros somos, y esto es una cosa que convoca y también celebramos que más y más organizaciones y personas estén aliándose con este llamado que la Alianza Pacífico Task Force hace. Alianza Pacífico Task Force reúne el liderazgo más representativo de la región y aquí estamos hablando de no solamente consejos comunitarios, autoridades étnico-territoriales, sino también la academia y otro tipo de organizaciones no gubernamentales. Ha sido clave también la vinculación de las alcaldías de varios municipios y todos estamos trabajando unidos alrededor de este principio, yo soy porque nosotros somos. La coordinación de la alianza está a cargo de estas 4 organizaciones: el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI, el Proceso de Comunidades Negras, PCN, el Comité del Paro Cívico de Buenaventura y el Consejo Nacional Afrocolombiano, CONPA. Pues como hay muchas áreas para intervenir, esta alianza de forma articulada ha concertado trabajar en 4 líneas estratégicas. La primera de seguridad alimentaria, la segunda de salud y higiene, una tercera de educación, una cuarta que se va a ocupar de la adaptabilidad comunitaria y una quinta que hemos denominado inteligencia epidemiológica. ¿Qué hace distinta esta alianza de otras formas de colaboración y de trabajo que están también apoyando a los territorios? Uno, que hemos hecho énfasis en apoyar a los entes en los territorios y apoyar y crear capacidad en los equipos locales. Y obviamente también, como estamos trabajando academia, organizaciones de base comunitaria y gobierno, entonces hemos procurado crear una estructura horizontal en la que respetuosamente tenemos este diálogo, por un lado, pero también hemos pensado en esa continuidad de ver el litoral como el litoral pacífico como una región y aprovechar precisamente la cantidad de relaciones que nos unen y potenciarlas. En esta primera fase solo se han priorizado estos 4 municipios: Buenaventura, Quibdó, Timbiquí y Tumaco. Sin embargo, por el mismo carácter que les comentaba del litoral como un continuo, sabemos que los municipios aledaños y con los que están directamente relacionados también van a tener una parte de esa onda de impacto que esperamos desarrollar. Rápidamente, para que se hagan una idea de lo que hemos avanzado como alianza, en la línea estratégica de seguridad alimentaria, que es liderada por el Comité de Paro Cívico de Buenaventura,
se va a brindar apoyo alimentario a una población que vive en condiciones de vulnerabilidad, que hemos podido identificar gracias a la gran experiencia de reconocimiento, la legitimidad que tienen las organizaciones de base comunitaria. Y también pues, se va a fortalecer la actividad de las mujeres que están en plazas de mercado, porque precisamente la composición de estas ayudas ha sido con apoyo de las organizaciones mismas. Entonces, el listado de lo que están en esas ayudas es un asunto concertado y diferente para cada municipio. La segunda línea de salud e higiene está liderada por el Proceso de Comunidades Negras, PCN. Va a estar enfocado en revisar los protocolos de prevención, va a estar muy parado en este asunto de cómo prevenimos e identificamos tempranamente y en aportar una perspectiva étnica territorial. Se va a hacer también un proceso de formación de líderes, se van a entregar kits de higiene, que también su composición ha sido realizada en conjunto con las organizaciones de base comunitaria, que ya vienen trabajando en esto. Y obviamente estamos considerando que esto implica un diálogo entre la medicina tradicional y la medicina occidental. Se van a hacer también, además de los kits, unas campañas de pedagógicas y de comunicación para dar a conocer la ruta para acceder a los servicios de salud en caso de que se sospeche COVID y también cómo prevenir las violencias intrafamiliares y de género. La tercera línea estratégica es una línea liderada por el CEAF, es la línea de educación. Va a estar muy centrada alrededor de un proceso formativo a docentes para adaptarse a estas nuevas condiciones en las que la no presencialidad es una limitación. El piloto va a ser precisamente en el municipio de Timbiquí y esperamos que esos aprendizajes sirvan para poder compartir con los otros entes territoriales. Además, se está haciendo acompañamiento a una iniciativa que hace refuerzo a estudiantes de distintos grados y hemos apostado por favorecer una articulación entre las secretarías de educación y los consejos comunitarios, porque pensamos que es una oportunidad más para fortalecer el enfoque educativo. La cuarta línea, que es liderada por el COMPA, tiene como nombre la adaptabilidad comunitaria y obviamente nos está llamando la atención a que COVID-19 es solamente una de las pandemias que afrontan nuestros territorios. Y obviamente ante esa incertidumbre que ha implicado el COVID, pero también cómo cambian las situaciones, se va a generar un proceso de formación, un diplomado para que lideresas y líderes de los territorios mejoren sus capacidades precisamente de planificación, de comunicación, para enfrentar y adaptarse a estas condiciones, a este tipo de emergencias, que como el COVID, pero daban y otras más, requieren obviamente de esa capacidad de adaptabilidad. Y la quinta línea está liderada por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF, de la Universidad ICESI, contempla un sistema de inteligencia epidemiológica, un proceso de sistematización para poder documentar todas estas experiencias aprendidas, porque es clave el compromiso que tenemos como alianza de poder escalar lo que aprendamos a otros territorios y un componente de evaluación de impacto. Voy a enfocarme un par de minutos más en la línea de inteligencia epidemiológica porque a partir de estos datos que hemos obtenido de la información epidemiológica es que voy a presentar un poco el contexto de las preguntas que haremos a nuestras invitadas. Muy bien, entonces, ¿qué pensamos con este sistema de inteligencia? Que el centro de la inteligencia no es el software en sí mismo ni son las máquinas, sino que el software es el talento humano, los equipos de salud que están en la secretaría y los territorios. Entonces, hemos creado un espacio de formación virtual en la que somos pares, hay salubristas, enfermeras, personas con experiencia en administración. Todos estamos trabajando en este espacio en el que compartimos lo que aprendemos y enfocamos entonces las necesidades de formación en aquello que es prioritario para resolver y aportar información para las decisiones en cada municipio. Además de ese proceso de formación que nos ha permitido, por ejemplo, generar los informes de los cuales vamos a hablar hoy, también se va a desarrollar un software, una aplicación móvil que va a permitir integrar la información de la vigilancia comunitaria que no se ha tenido en cuenta hasta ahora con la vigilancia institucional. Y esto va obviamente a favorecer y va a complementar el análisis que se hace en cada territorio sobre cómo está avanzando la epidemia. Muy bien, y hecho entonces este contexto muy general sobre lo que pasa con la alianza y a qué le estamos apostando, la primera pregunta que estamos haciéndonos es ¿qué pasa con los jóvenes? Y al respecto, entonces, tengo que comentarles un par de datos sobre el contexto para la pregunta que le voy a formular a Caterine. Uno es que la información de la que disponemos hoy es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque es la primera vez que tenemos casi con un día de retraso, con unas pocas horas de retraso,
la información de casos confirmados en todo el país, de todos los municipios. Y son datos que están abiertos. Cualquier investigador, ciudadano, organización puede acceder a ellos. Lo que hemos hecho en CIDETER es acceder a esa información que está disponible para todo el país, pero leerla e interpretarla en contexto regional. Y pensamos entonces poner la información al servicio de las organizaciones y de los entes territoriales. En ese sentido, hay una narrativa bastante desafortunada que ha ido calando en la población y en algunos medios sobre la indisciplina de los jóvenes como un factor que ha aumentado, ha disparado los casos de COVID-19 en nuestra región, y particularmente una indisciplina de los jóvenes negros y negras. Entonces, fuimos, luego de haber escuchado y haber identificado que esa narrativa estaba creciendo, fuimos a ver qué mostraban los datos. Y fíjense, aquí en esta gráfica hemos hecho una distribución, hicimos un corte al día 16 de julio, la semana que pasó, y con 132 días de la pandemia vemos cómo los distintos departamentos y todo el país tiene una distribución bastante similar. Pocos casos al extremo de la vida, de infección, y un grupo muy grande en el grupo económicamente activo. El grupo de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Para esta gráfica hemos seleccionado entonces al Chocó como centro y a sus departamentos vecinos para ver cómo es la distribución de casos por grupo de edad. Y quiero notar que Chocó está en amarillo, en el centro, epicentro de nuestro análisis. En naranja está el promedio nacional, la proporción nacional. Y fíjense que cuando yo voy a ver los datos de Chocó y sus vecinos, Chocó tiene 22% de contribución de casos de gente entre 20 y 29 años, gente joven, versus, por ejemplo, Antioquia, que tiene 26%, o versus incluso el nivel nacional es 23.7%. Es decir, Chocó tiene en conjunto menos proporción de casos, es decir, uno se pone a cuestionar entonces cuál es la fuente o el fundamento de esa narrativa. Pero como les decía, no solamente era que la gente joven es problemática, sino que es la gente negra la que es problemática. Y les preguntamos a los datos, díganos, muéstranos entonces cómo es la distribución según grupo de edad de las personas afrodescendientes y los comparamos con los que no se reconocen como pertenecientes a algún grupo étnico. Entonces tomamos Antioquia como referente, aquí está Antioquia en verde oscuro y verde claro, Chocó con naranja oscuro y naranja claro, y Colombia como grupo de referencia en gris claro y gris oscuro. Entonces quiero llamar la atención en el grupo de los jóvenes. Fíjense que Chocó tiene menos, el grupo de jóvenes negros tiene menos contribución de personas infectadas comparado con el nivel nacional y comparado con su vecino que es Antioquia. Entonces, incluso cuando separamos jóvenes que se reconocen negros con jóvenes que no se reconocen de ningún grupo, es menor la contribución de jóvenes negros y negras. Entonces, dado este contexto, este panorama de los números que nos están mostrando el bosque y no la historia aislada de un video que puede circular por las redes y hacer mucho daño, quisiera preguntarle entonces a Caterine, que está trabajando en una organización de jóvenes, ¿cuál es la carga que esta pandemia ha puesto sobre la juventud de Quibdó y cómo las organizaciones de base comunitaria están liderando las iniciativas para participar en la respuesta a esta pandemia? Muchas gracias, Caterine, por aceptar esta invitación nuevamente. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Me complace muchísimo estar en este espacio y quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he venido como intentando consolidar en este tiempo en el que nosotros iniciamos en confinamiento y intentando también responder un poco a la pregunta que trae Joseph. Primero, lo que quiero decir es que nosotros vivimos en medio de pandemias, unas generadas adentro y otras que vienen de afuera. Esas pandemias que nosotros vivimos enfrentando aumentan los estereotipos que se tienen sobre la gente negra. Y quiero que de ningún punto mi intervención vaya a tomarse como que, como dicen nuestros viejos, que estoy alcahueteando la conducta de los jóvenes, sino que también hay otras cosas que mirar. Me parece importante también mirar esas otras cosas que existen. Y para comenzar a decir eso, quiero también dejar de presente lo siguiente. La carga más grande que llevamos
nosotros en el territorio es que no hemos podido lograr la conquista de nuestra anhelada libertad. No hemos podido lograr que se le garanticen derechos a las comunidades negras. No hemos podido lograr que esa discriminación deje de ser tan profunda y se diversifique de tantas maneras en nuestro territorio. Y sé que muchas personas dicen, es que no hay racismo, ¿de qué racismo hablan? Entonces, yo siempre digo desde acá, claro, nosotros hablamos del racismo que experimentamos todos los días. Y yo les hablo de un racismo estructural que existe, que se evidencia en nuestros territorios y que todos los días coloca en jaque la garantía de derechos que se supone que nosotros deberíamos tener, y esta idea de cómo se sostiene la vida, pues la vida no se sostiene, la vida siempre va a la deriva, ¿no? Y a la deriva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes particularmente. Es mucha la narrativa negativa que se crea sobre nosotros. Pueden estar ocurriendo muchísimas cosas bonitas, importantes en el territorio, y que en su mayoría son jóvenes que vienen movilizando, que vienen empujándola, pero de eso casi no se habla, ¿no? El titular de los medios es más de 30 rumbas en Quito son jóvenes. Pero quisiéramos también que apareciera, todos los días están asesinando a un joven en Quito. Los jóvenes en Quito no tienen oportunidades de empleo. Son muchos los jóvenes que son reclutados por bandas delincuenciales. Son muchos los jóvenes hoy que viven de la informalidad. Son muchos los jóvenes que hoy no están accediendo al sistema educativo porque no tienen un computador, porque no tienen acceso a internet, ¿no? Son muchos los jóvenes que no tienen dónde vivir. Son muchos los jóvenes que no tienen ni siquiera qué comer. Y son muchos los jóvenes que en medio de esta pandemia les toca decir, o es mi casa, me muero de hambre, o me tiro a la calle, o me recluta una banda delincuencial. Claro, desde las comodidades quizás es muy fácil juzgar, ¿no? Entonces, digo esto porque soy una joven del Chocó que he trabajado gran parte de mi vida con adolescentes y jóvenes y sé las diferentes vulneraciones a derechos que a diario estamos enfrentando, ¿no? Y que quisiéramos también que así como se profundiza y así como nos volvemos tendencia nacional por las rumbas que se presentan en nuestro territorio y que lamentablemente participan jóvenes, que también se hablaran de esas otras cosas que están sucediendo con los jóvenes. Eso sería muy importante. Y de esa narrativa negativa que se sigue gestando sobre nosotros. Hay una vulnerabilidad muy grande en los jóvenes y es la violencia. Y de eso no se habla mucho. Hay una vulnerabilidad grande también que son las condiciones económicas. Y hay otra vulnerabilidad que ha salido a flote muy fuerte, es la debilidad institucional. Y quiero decirle a ustedes, hemos sido los jóvenes desde que inició la pandemia a reclamarle a la institucionalidad su liderazgo, a decir necesitamos una institucionalidad, necesitamos saber cuál es el protocolo que se diseña, cuál es el plan que tiene la institucionalidad para enfrentar la emergencia. Somos los jóvenes haciendo eso. Y no solamente a través de las redes sociales, desde las diferentes manifestaciones y movimientos que tenemos. Somos los jóvenes que hemos decidido dar el paso. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ya estamos hastiados de ser silenciados, incluso de ser satanizados, vandalizados cuando intentamos hablar, cuando intentamos cuestionar. Pues no importa, ya que, ¿no? Si son muchas vidas que hoy se están perdiendo, porque no ha habido un liderazgo institucional. Y dirán ustedes, bueno, no hay liderazgo institucional, ¿y qué hacen? Nosotros estamos en resistencia permanente. Nosotros somos los mismos jóvenes quienes estamos intentando ayudar a otros jóvenes a transformar sus condiciones de vida, a mejorar su comportamiento, a visionar al Chocó, a hacer un tema de empoderamiento y a ser conscientes de este tema. El poder nos pertenece a todos, sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo todos podemos sostener ese poder? Nosotros vivimos en una consigna, vamos sobre el urgente, estamos sobreviviendo como principal mecanismo de resistencia. Y ese término de supervivencia permanente quizás no nos dejó ver tan de presente estos grandes problemas que existían en el territorio, ¿no? Tener más consciente que no tenemos salud, que no hay educación,
más consciente que no hay una economía que permita ayudar a los vendedores informales, que permita movilizar, ser más consciente que es que, hombre, hay mucho por construir. ¿Y dónde está lo nuestro? ¿Dónde está? Entonces, ha sido muy, muy valioso, a pesar del mal comportamiento que han tenido algunos jóvenes, las ganas que han evidenciado muchísimos jóvenes del territorio de querer hacer una apuesta importante por el Chocó. Ese amor del Chocó se ha expresado en diferentes campañas, haciendo pedagogía del COVID, reclamos institucionales muy fuertes, diciendo cumplan con su deber, no nos están haciendo un favor, te eligieron para que cumplieras, cumplí porque para eso te comprometiste. Son jóvenes que están haciendo un proceso de veeduría muy fuerte, procesos de veeduría, van a las páginas, a las plataformas, donde se supone que son donde los funcionarios deben administrar bien el erario público y decir, ah, bueno, este objeto no cumple con este rubro tan alto que usted está diciendo aquí. ¿Dónde se invirtió esto? ¿Dónde está esta plata? Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, aquí estamos, ¿no? Y son jóvenes los que están movilizando eso en el territorio. Es un liderazgo joven que está de frente a estos problemas tan fuertes que tiene el territorio y que debe avanzar en un proceso de establecer redes de apoyo que permitan seguir consolidando aún más la lucha en el territorio. Yo quisiera compartirles algo muy rápidamente, yo si no me voy a extender más, y es un escrito que hice cuando salió la noticia que llegaban las primeras camas UCI al departamento del Chocó, porque en el Chocó no tenemos aún las suficientes camas UCI y la mayoría de la gente la están llevando para otras ciudades. Y yo escribí, si después de 43 años llegan las primeras camas UCI al Hospital San Francisco de Asís, quiere decir que necesitamos quizás otros 43 años para fortalecer y dignificar la red hospitalaria pública, unos 86 para tener un hospital de tercer nivel y otros 200 años para lamentarnos por elegir tan mal y haber obviado lo importante que somos en la construcción de nuestro propio desarrollo. Años ciegos es lo que vemos si no seguimos empoderando a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Somos jóvenes que ya estamos conscientes de nuestro rol y yo creo que la pasividad y la permisividad para nosotros se ha acabado. Entonces estamos bajando, nuestra intención más grande es bajarnos esos estereotipos y que se pueda entender también que nosotros luchamos y las luchas de nosotros se diversifican muy fuerte. Luchamos afuera y luchamos adentro, ¿no? Y lo importante es que por primera vez decimos, Chocó necesita planificarse. Nosotros necesitamos construir un desarrollo. Nosotros necesitamos volver a lo propio. Hoy estamos de vuelta a nuestra medicina tradicional. Nosotros ya sabemos que no tenemos una red hospitalaria fortalecida, ¿no? Entonces hoy utilizamos todas nuestras hierbas, todos nuestros rezanderos, ¿para qué? Para poder intentar fortalecer lo que se supone que nosotros deberíamos tener y no lo tenemos. Pero es un basta ya, ¿no? Y es un basta ya que me parece que tiene una mirada y una conciencia muy contundente de los jóvenes en cuál es el rol y el protagonismo que quieren seguir teniendo en la historia del departamento del Chocó. Y eso me parece súper importante y eso es lo que queremos. Esa es la narrativa que nosotros queremos que se construya de los jóvenes del Pacífico, porque desórdenes hay en todas partes, en toda Colombia. Cada ratico están saliendo noticias, pero cuando son titulares, son noticias del Chocó, uy, a mí eso como que se me mueve todo de la forma como se presenta lo que ocurre en el departamento del Chocó. Yo creo que es un basta ya y los medios y todos deben ayudarnos a seguir planificando y ayudarnos a construir un desarrollo para el departamento del Chocó. Y qué pena, sino que a mí estos temas como que me mueven mucho. No hay de qué apenarse, al contrario, celebramos y agradecemos esta emotividad que nos mueve a nosotros también. Y yo creo que no solamente a nosotros los que estamos en Alianza Pacífico Task Force, sino a muchas personas, ya hay más de 100 personas conectadas siguiendo este evento. Agradecemos que hagan sus preguntas a través de la red que estén utilizando para poder seguir esta conversación. Caterina ya ha dejado entonces varias pistas muy importantes. Tenemos que ver los positivos, las historias, las narrativas positivas, y obviamente eso va a representar que busquemos entonces sitios web alternativos, que busquemos entonces fuentes alternativas.
nosotros en la página web de Alianza Pacífico Task Force vamos a tener entonces un espacio de blog, ahorita más tarde se los presento, pero allí vamos a invitar entonces a Caterine para que nos escriba también alguna de estas historias o esperanzadoras sobre el liderazgo juvenil en Quibdó para tratar de ayudar a otros jóvenes y sobre todo hacer frente a esta pandemia. Muchas gracias, Caterine, por esta Mucho intervención. gusto. Ahorita volveremos para las preguntas que ahí ya están saliendo. Muy bien, entonces, retomando un poco lo que les venía contando, en la Alianza Pacífico Task Force tenemos claridad sobre la pertinencia y lo urgente que es hacer análisis y hacer intervenciones con enfoque diferencial. En el proceso de desarrollar CEDITER, por ejemplo, fue clave tener contacto frecuente con las secretarías de salud de todos los 4 municipios y poder identificar entonces qué es la información que se necesita, cuál es la información que es clave para poder hacer gestión. En este proceso, entonces nosotros identificamos que la oportunidad del diagnóstico era una variable clave para poder hacer la gestión de la epidemia, porque en función del diagnóstico yo establezco el cerco, voy a poder establecer, priorizar las áreas de la población en donde se van a hacer intervenciones. Entonces, cuando, listo, vamos a ver cómo está la oportunidad de diagnóstico en nuestros territorios y cómo está la oportunidad diagnóstica para el pueblo negro en Colombia. En la base de datos, que a julio de 16 de este año ya completaba 173.000 registros acumulados desde el inicio de la epidemia, tiene fechas para poder calcular esta oportunidad de diagnóstico solo de 169.500 casos. Y con estos casos, entonces, nosotros establecimos 3 tipos de oportunidad. Una oportunidad teórica, decimos una ciudadanía de primera clase, aquella persona que entonces te consulta hoy, iniciaron los síntomas, consultó hoy y le dan su resultado a las 48 horas. Y aquí tenemos que precisar que somos un poco flexibles porque el protocolo dice que es al día siguiente, 24. Pero no, dijimos, vamos a hacerlo con 48 horas. Esa es la oportunidad teórica. Eso se observó solamente en 15% de los casos en todo el país. Pero, bueno, los quitamos y dijimos, bueno, no seamos tan exigentes, vamos a buscar cuál es la oportunidad a la que la mayoría de gente puede hacerlo. Y lo que encontramos es que la mediana nacional, es decir, 50% de los casos, tiene su resultado 5 días después. Donde dice, listo, hagamos una oportunidad para saber cuántos en nuestros territorios y cuántos hombres y mujeres negras acceden en esos 5 días. Y también generamos otra, porque ocurre que eso es solo la mitad. Entonces, 8 días fue el del percentil 75. 75% de los casos fueron diagnosticados 8 días. Y definimos que definitivamente iba a ser retraso del diagnóstico si tenía 8 días, tenía 9 días o más. Pueden ser 30, 35 días. Es bastante amplio los datos. Pero sabíamos que esa oportunidad es diferente de una región a otra. Entonces, para hablar un poco más sobre la oportunidad del diagnóstico, justo traigo esta. Y para evaluar entonces cómo ha sido la respuesta de la autoridad sanitaria, estos son los datos que tenemos cuando hacemos el análisis por región. Entonces, fíjense que la oportunidad diagnóstica 48 horas, la teórica, esa es ciudadanía primera clase a la que todos por ser colombianos tenemos derecho. ¿Qué nos muestra? Miren, si comparamos a los afrodescendientes con los que no tienen ninguna pertenencia étnica, la probabilidad de tener una oportunidad de diagnóstico, ¿cierto? Mientras que para la población afro en la región andina es 49% más, en el Caribe es 91% más, en el Pacífico es 0.57 veces. Es decir, que 0.57 equivale a decir que tenemos 43% menos oportunidad de tener un diagnóstico dentro de las 48 horas. Pero si no lo vemos desde el lado de la oportunidad, sino del retraso, entonces vemos que el retraso en el diagnóstico, más allá de los 8 días para la población afrodescendiente en Colombia, por regiones, miren que es al parecer un factor protector en la región andina y el Caribe, pero si no voy a la región del Pacífico, entonces tenemos un 67% de más riesgo de tener retraso en el diagnóstico comparados con los mismos ciudadanos
que han declarado no pertenecer a ningún grupo étnico. Entonces, ante este reto tan grande que implica el poder acceder a la prueba diagnóstica, quisiéramos preguntarle a la doctora Olga Murillo, por medio de estas dos preguntas: ¿cuáles son las estrategias adoptadas por el ente territorial para mejorar la oportunidad del diagnóstico? ¿Y cuáles son los retos que aún están por resolverse? Particularmente en esas medidas de intervención individual en las que está centrada la prevención, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social. Entonces, nuevamente, Olga, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros en Alianza Pacífico Task Force estamos muy complacidos de trabajar de la mano con la Secretaría de Salud del Distrito Buenaventura y abrimos este micrófono y este espacio para escuchar tus poderosos argumentos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Joseph, muchísimas gracias por esta invitación, muy importante para nosotros participar en este evento y todas las organizaciones pues, presentes en el día de hoy. En efecto, el tema de la oportunidad de diagnóstico es uno de los cuellos de botella que tenemos en Buenaventura para un diagnóstico oportuno y generar todas las actividades que a partir de ese diagnóstico se generan en el tema de investigación epidemiológica, el manejo del caso y las diferentes estrategias que tenemos que realizar desde los actores del sistema de salud. Para dar respuesta a tu pregunta, mi intervención la voy a hacer, digamos, la voy a ir en dos partes. La primera les voy a contar a ustedes cómo es el proceso para que una persona en Buenaventura llegue a su diagnóstico de COVID, cómo es la ruta que hay. Porque, digamos, las particularidades que tenemos en el Pacífico hacen de pronto que sean diferentes y eso generaría y de pronto pondría a responder un poco a esas diferencias que solamente están ahí como números. Y en la otra voy a presentarles pues las estrategias que hemos venido realizando desde la Secretaría para tratar de saltar esa brecha que tenemos en el tema de la oportunidad del diagnóstico. Entonces, con respecto a la ruta que tiene que tener una persona una vez tiene los signos y los síntomas para llegar a su diagnóstico de COVID, es importante que todos tengamos en cuenta que el sistema de salud nuestro tiene unas competencias, donde desde la Secretaría de Salud tenemos unas competencias en la salud colectiva, pero las EPS o las aseguradoras tienen unas competencias individuales para la atención, el manejo y el diagnóstico de sus asegurados, o sea, de sus pacientes. Entonces, uno de los temas claves para el diagnóstico y el manejo de los pacientes es negociar con las EPS que tenemos en el territorio. Lógicamente, nosotros antes de que iniciara la pandemia, empezamos con este proceso de negociación y sacamos en conjunto, nosotros tenemos en Buenaventura 9 EPS en el territorio. Lógicamente no son EPS, digamos, con poder de decisión, sino que son regionales y pues ellos transmiten la información a sus niveles departamentales o nacionales, dependiendo. Eso digamos que dificulta un poco, pero bueno, igual la primera situación que hicimos fue trabajar con ellos, estuvimos alrededor de 3 meses con las EPS, en ese entendido, o sea, nosotros tenemos la salud colectiva, pero ustedes finalmente son los que tienen que garantizar a su usuario tanto el diagnóstico como el manejo médico individual. Esas reuniones nos generó una ruta de trabajo, que es la ruta que veníamos trabajando hace algunos, antes de entrar a la fase de mitigación, y en esa ruta lo que contemplamos, los voy a contar rápidamente, es que constituimos un call center en la Secretaría de Salud, que está una enfermera jefe, 4 auxiliares de enfermería, y esas niñas recibían la ayuda de las personas que tuvieran signos o síntomas, siempre y cuando no estuvieran descompensados, no salieran a la IPS a atender, digamos, a buscar la atención médica, que se contactaran con el call center. Entonces las personas llaman al call center, de hecho la ruta todavía está funcionando, ahora les cuento las modificaciones, los atienden las auxiliares de enfermería y si cumplen los criterios para hacer un caso probable de COVID, esos pacientes son subidos a una matriz que tenemos compartidas con las EPS, con las 9 EPS. Esas EPS todos los días entran al drive, revisan la información y a partir de esa información ellos llaman a los pacientes y ya un médico hace la teleconsulta con, digamos, las variables clínicas y de signos y síntomas que tiene que ya hacer el médico, o sea, hace telemedicina. Digamos que para
Para ese proceso de la telemedicina, las EPS se estaban demorando bastante, eso ya lo cambiamos ahora, pero se podían tardar 2 o 3 días solamente para que ese paciente que estaba en la base de datos, que fue identificado como auxiliar por los auxiliares de enfermería, tuvieran la posibilidad de hacer la teleconsulta. Y a partir de esa teleconsulta, si se definía que era un caso probable, entonces ya ellos con su prestador, que aquí en Buenaventura teníamos inicialmente solamente 2, que era el Hospital Luisa Blanca de La Plata y la Clínica Santa Sofía, se desplazaban a la casa de la persona y le tomaban la muestra. Eso inicialmente era como la ruta que teníamos. Otra situación que tenemos, las muestras no tenemos la capacidad de procesarlas en Buenaventura, entonces esas muestras las recogemos, eso sí lo hacemos nosotros como secretaría, eso fue parte del convenio que tenemos, las recogemos en las IPS, que en ese momento estaba solamente Luisa Blanca y Santa Sofía, y se llevaban a la Secretaría Departamental de Salud, al Laboratorio de Salud. O sea que es un proceso bastante largo, digamos, porque nos toca, ustedes saben que el sistema de salud, cada quien tiene como una partecita y tenemos que articularnos, y eso fue parte de la ruta que establecimos inicialmente. Esto, digamos, pues estuvo funcionando un tiempo, sin embargo, ya con el aumento exponencial de los casos, tuvimos la necesidad de hacer varios ajustes en esa ruta, liderados lógicamente por el señor alcalde y la secretaria, y uno de esos ajustes que hicimos inicialmente, dijimos, bueno, vamos a cortar esto, si es que pronto nos estamos demorando mucho en la teleconsulta, entonces es mejor que atiendan directamente las médicas, y se vincularon 2 médicas, 12 horas en nuestro call center, pagados con recursos de la Secretaría de Salud, para hacer esa teleconsulta que estaba a cargo de las EPS, ¿ya? Y ya las IPS hacían la toma de muestra. Desafortunadamente eso no nos ha funcionado muy bien, porque a pesar de que estamos aportando el tiempo de la consulta, el tema del prestador ha sido bastante complejo. El Hospital Luisa Blanca de La Plata empezó con una capacidad de 20 muestras diarias para la toma de muestras, ya tiene alrededor de 70 muestras al día, con 7 auxiliares. También tenemos unos prestadores que han llegado a dar el servicio, y eso ha venido ampliando la capacidad, lógicamente exponencial, pues como se ha comportado la situación. Sin embargo, pues no da respuesta. Entonces, uno de los cuellos de botella sigue siendo ese, todas esas muestras se están procesando en Cali, mientras hacen la ruta en Cali es bastante complejo. Yo les cuento, el Laboratorio de Salud Pública inicialmente pues nos priorizaba las muestras de Buenaventura, pero ahorita ellos tienen una priorización que entendemos por la magnitud que tenemos en este momento, donde hacen una selección primero o hacen una lectura primero de casos que están hospitalizados, casos en la UCI, poblaciones con comorbilidad, pacientes fallecidos. Entonces, eso, digamos, esa priorización hace que, digamos, algunos tengan unas rutas o unos tiempos más cortos de diagnóstico que otras personas. Entonces, los cambios que tenemos actualmente en esa ruta de diagnóstico implica la ampliación en las instituciones públicas y privadas que están tomando la muestra, el trabajo que se está haciendo con el Laboratorio de Salud Pública, porque se ha venido realizando con ellos reuniones periódicas a fin de que se prioricen las muestras y la lectura en Buenaventura. Sin embargo, pues es, digamos, parte de la complejidad del proceso, porque es un tema de diferentes actores. Entonces, las estrategias, como para resumir, que hemos hecho en Buenaventura tratando de mejorar esa ruta de diagnóstico, el trabajo permanente con las EPS, con las IPS y en conjunto pues con los diferentes actores. En ese momento ya tenemos en proceso de firma un convenio tripartita. Lo que pretendemos es que podamos tomar la muestra independientemente del asegurador que tenga la persona que estamos entrevistando en el call center o captando a través de la búsqueda activa, y mejorar los tiempos de respuesta. Bueno, como les decía, ya tenemos unas médicas que están haciendo. Allí parece que perdimos a la doctora Murillo. Uno de los retos que tiene esta virtualidad es precisamente nuestra dependencia de las condiciones de infraestructura de conectividad, por un lado, pero también pues todos estos asuntos estructurales del territorio en el que vivimos.
Bueno, vamos a continuar. Voy a puntualizar algunas cosas que ha mencionado la doctora Murillo y ahorita cuando se conecte nuevamente le terminamos de escuchar sus argumentos, que además nos queda debiendo algo muy importante sobre cómo se han implementado las medidas de protección individual. Entonces, hemos visto que uno, la complejidad del sistema de salud como Yo tal. no sé si puedo ya compartirte los retos. Ay, sí, ya volviste, sí, perfecto. Estaba haciendo un resumen chiquito, pero dale. Bueno, listo. Entonces, les comentaba entonces digamos, de esos avances y pues lo último que el alcalde está contemplando ya es un proceso legal contra las EPS, que es algo que es un movimiento que ya tienen varios alcaldes porque ha sido bastante complejo. Afortunadamente hemos tenido también el acompañamiento de la Gerencia del Pacífico y nos ha ayudado a tener, digamos, para ese convenio tripartita que les estoy comentando, el hecho de, digamos, de tener un gerente del Pacífico para todo este tema de COVID nos permitió acercarnos a las EPS nacionales, por lo que les cuento. Las EPS que tenemos en el territorio pues no son tomadores de decisión. Entonces creemos que esa va a mejorar un poco la situación. Entonces, como retos que tenemos en Buenaventura para este tema de mejorar la capacidad de diagnóstico está, bueno, no lo mencioné al principio, pero también tenemos una brecha ahí que es entre la fecha de que el paciente inicia con sus síntomas hasta cuando consulta, bien sea al call center o bien sea al tema de la IPS. Ese es un tema donde tenemos una debilidad bastante fuerte. Es un rezago pues yo pensaría en el tema de atención primaria en salud, en el tema de educación en salud, que hay que fortalecer, porque realmente nos estamos demorando alrededor de 6.3 días, que es lo que hemos visto pues en el call center, que las personas llaman ya cuando llevan alrededor de 6 días con los signos y los síntomas de la enfermedad. Lógicamente nos toca seguir fortaleciendo la atención y el trabajo con las EPS, con las IPS, con el Laboratorio de Salud Pública Departamental, porque esa es una brecha que tenemos. O sea, yo le comentaba en un espacio anterior, Buenaventura es un distrito, y en ese sentido ya tenemos unas competencias en salud distritales. Sin embargo, la Secretaría de Salud sigue funcionando como que dependiera del valle. Entonces es un reto grande que tenemos, bueno, ya tenemos una dimensión diferente. Esto es una Secretaría Distrital de Salud. Bueno, el laboratorio distrital como tal no lo podemos hacer por 715, pero sí hay que hacer un convenio con el departamento. Eso es, digamos, a título mío, no lo digo como secretaría, pero sí es importante que se haga un convenio donde tengamos un ala de un laboratorio de salud pública acá. Lo otro que les cuento, hicimos la gestión con una IPS privada que tiene la capacidad de hacer pruebas moleculares y es muy probable que entren ya en este mes a operar acá en Buenaventura. Eso no va a resolver todo, pero nos va a mejorar un poco porque ya los pacientes tendrían la posibilidad de tomarse la muestra acá y tener el resultado también acá en Buenaventura sin ir a Cali las muestras. Yo considero, y eso también lo digo a título personal, que digamos con el desborde de casos que tenemos, el país está en mora de priorizar también el tema de los diagnósticos y la priorización para hacer el proceso, sobre todo en personas con comorbilidades, en personas mayores, en gestantes, digamos, en esos grupos de riesgo que tenemos identificados, los conglomerados. Entonces, eso es un tema que creo que eso ya no lo definimos nosotros como secretaría, pero sí creo que el país está en mora de hacerlo. O sea, nosotros creo que estamos desbordados en capacidad en el laboratorio, en la prestación de servicios, y hay que irse priorizando, que es lo que hemos tratado de hacer, porque definitivamente no le podemos dar respuesta a todos. Entonces hemos querido empezar a priorizar esos grupos, comorbilidades, personas mayores, zona rural, ancianatos, población privada de la libertad, porque es bastante complejo y más en este sistema donde todos ponemos. Entonces, esa es como, digamos, la apreciación. Esa es una ruta que nosotros trabajamos acá, pero probablemente todos tengamos esa dificultad porque la fragmentación, donde nosotros hacemos unas cosas, las EPS hacen otras cosas, es bastante complejo y sobre todo porque en nuestros territorios generalmente no están los tomadores de decisión y eso nos demora bastante los procesos y más cuando pues no tenemos tampoco la capacidad de tomar el diagnóstico o hacer el diagnóstico en nuestros territorios. Esa, digamos, sería como una primera aproximación.
Muchas gracias, Olga. Te agradecería que si puedes habilitar, por favor, la cámara y yo hago un cierre de esta segunda, punto de vista que tenemos. En efecto, los servicios de salud están puestos a prueba con la respuesta a la pandemia. Y definitivamente, como bien lo ilustraba la doctora Murillo, hay una fricción entre lo regional y el sistema nacional como tal. Y yo creo que es una oportunidad precisamente en cómo respondemos ante esta pandemia para redefinirlos y buscar alternativas, porque definitivamente sí necesitamos adaptarlo en función no de la estabilidad de la institucionalidad de las EPS y demás, sino en este caso en función de la población que vive en los territorios. Muchísimas gracias, Olga, por tu intervención. Entonces, por aquí siguen llegando las preguntas. Por acá estoy pendiente también del chat. Yo quería preguntarte una cosa. Tú me preguntabas de las estrategias. No sé si te las comento de una vez o esperamos. Sí, justo. Te cuento las estrategias que tenemos como posible, Olga, el tema. Interrumpa. Si puedes habilitar tu cámara, que la gente... Exactamente. Yo la tengo habilitada. ¿Ya? Ya, ahora sí. Listo. Bueno, entonces, dentro de las estrategias que tenemos como adoptadas desde la entidad territorial, yo quiero contarles, nosotros vamos en nuestra tercera versión del plan de contingencia. Ese plan de contingencia, el último que tenemos, tiene 4 pilares. El primero, pues, es el tema de vigilancia de salud pública. El otro pilar es el que acabamos de hablar ahorita, desde prestación de servicios. Tiene muchas cosas más, pero digamos, es uno de los temas clave, la oportunidad de diagnóstico. El otro pilar que tenemos es el trabajo intersectorial y finalmente el de participación social y comunicación del riesgo. En ese pilar estaría la pregunta que me hacías referente a las estrategias que hemos adoptado para promover las medidas preventivas de aislamiento, distanciamiento social, comportamiento individual, orientada al lavado de manos y el uso de tapabocas. Entonces, en este pilar, pues que hemos venido avanzando en el trabajo con las comunidades, en nuestros planes de contingencia, porque como les digo, vamos en el tercero, ha venido cambiando y ha venido modificándose. Lógicamente, cuando estábamos en una fase de prevención y fase de contención, el trabajo pues, que se hizo con comunidad fue básicamente volcarnos a la calle, el tema de pancartas, pasacalles, pedagogía en la calle, le llamo yo. El trabajo de actividades lúdicas, y por supuesto nos unimos a todos los decretos del nivel nacional, pero ya adaptados al contexto local, donde se implementaba todo lo que era el toque de queda, la ley seca, el acceso a sitios turísticos, el tema del desplazamiento para aprovisionarse de alimentos, el pico y cédula. En algo, pues, sui generis de Buenaventura, el tema del desembarque de los circulantes, quedó también cancelado, la tripulación en los embarques, todo eso quedó cancelado en la fase de prevención y contención, digamos, en ese componente de trabajo de participación. Ya en este momento que estamos de mitigación, además de todas las estrategias que se han venido y se siguen continuando, y entendemos también la fatiga de la población, porque ya llevan 4 meses, hemos venido priorizando el trabajo de participación y de promoción de esas medidas en grupos de riesgo. Estamos trabajando mucho con el tema de población en ancianatos, aunque ya se venía haciendo, pero se ha fortalecido más, población privada de libertad. Tenemos ya unos protocolos con enfoque diferencial, negociados, digámoslo así, entre comillas, con los grupos étnicos. Y estamos trabajando también en una campaña que es la que tenemos en este momento, que se llama Buenaventura Reacciona, en la cual a través de caricaturas, pero son caricaturas de mensajes de la vida real, o sea que la fiesta de la prima, entonces tú vas a ir, no vas a ir, porque bueno, entonces son, digamos, a partir de vivencias que los comunicadores han pillado que están sucediendo en nuestro territorio, han empezado a generar como todas esas propuestas. Entonces, como retos de estas actividades, por supuesto, el tema de quédate en casa, en un municipio, como decía la compañera anterior, que me precedía, con una alta tasa de trabajo informal, es bastante complejo decirle a la gente que se quede en casa. El tema de desabastecimiento de agua, difícil, a veces inclusive nosotros en la oficina hasta para lavarnos las manos es bastante complicado. Tuvimos aquí alrededor de 2 semanas sin agua en Buenaventura. Y bueno,
Es todo un reto donde no tenemos, pues digamos, todos los, quisiéramos tener aquí los antropólogos, los sociólogos, toda la academia apoyándonos en estos procesos, pero como les decía, nosotros tenemos una dificultad como Secretaría de Salud, que seguimos trabajando con la Secretaría de Salud de municipio, no de distrito, y la verdad estamos cortos para todo lo que necesitamos hacer. Entonces, desafortunadamente no tenemos todos los antropólogos, sociólogos, etcétera, que deberíamos de tener para hacer todo este análisis del tema de salud, bueno, comunicadores. Entonces, es parte de los retos que tenemos. Y bueno, y creo que hasta ahí fue mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Murillo. En efecto, son muchos los retos que tienen las secretarías de salud en los niveles territoriales, porque precisamente son equipos humanos muy pequeños, con un número muy limitado de personas, que incluso ahorita en la pandemia deben seguir haciendo y atendiendo los otros más de 90 eventos de vigilancia, de importancia de salud pública, y que se siguen presentando. Entonces, nosotros comprendemos que es una labor pues muy difícil, pero agradecemos el compromiso de ustedes y de todos los otros equipos de los municipios. En efecto, cuando estaba haciendo la caracterización de los equipos, una cosa que celebro es que las personas que están liderando estos procesos a nivel municipal son mayoritariamente conformados por mujeres. Entonces, un reconocimiento muy especial para todas estas mujeres de distintas áreas de la salud, de la administración, que están metidas de lleno en la gestión de la epidemia desde las secretarías de salud, desde las administraciones locales, las organizaciones comunitarias, y esta carga de trabajo es adicional a la de que son madres, son hijas, son hermanas, son tías, y obviamente eso es un asunto bastante importante. Y precisamente, por ahí hay más preguntas para Olga y van llegando al chat, entonces cuando lleguemos a la sesión de preguntas te las compartiré. Precisamente hablando de las mujeres, entonces para la jornada de hoy hicimos un corte y lo que vimos es que el 46.3% de todos los casos diagnosticados son mujeres, como pasa en todo el país. Y entonces lo que tenemos hasta ahora, si lo vemos aquí, y nos preguntamos entonces qué pasa con las mujeres. Y lo que encontramos es que el 80% de las mujeres reportaron no reconocerse como parte de ningún grupo étnico. Aquí tenemos una tarea pendiente. La variable de pertenencia al grupo étnico-racial es una variable que es obligatoria en la ficha de notificación del CIVIGILA. Sin embargo, solo está diligenciada en un poco más del 45% de los casos. Pero con esos datos que están disponibles es lo que tenemos, y de esos 80.000 casos es que estamos dando estas cifras. 80% no pertenecen a ningún grupo, y de las que pertenecen, 74% son negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, esto a nivel nacional, 22% son indígenas y 3.0% son mujeres de la comunidad rom. Cuando vemos la distribución no a nivel país, sino por región, entonces yo quiero saber entonces cuál es la proporción de mujeres negras en cada región. Y en la Amazonía aparece el 13%, en la región andina 54%, en el Caribe 75%, pero de las que se reconocen como pertenecientes a un grupo étnico en el país, 89.2% de las mujeres del Pacífico son negras. Entonces, esto nos muestra un panorama en el que hay una carga particular sobre las mujeres negras. Y para poder comprender, esto es solamente parte de la historia, una pieza pequeña de rompecabezas, los números, pero para poder comprender mejor la complejidad de la realidad, creemos que lo mejor es escuchar una voz de la comunidad. Y nos gustaría pues felicitar la iniciativa y el trabajo, liderazgo que tiene la organización Caminos de Mujer, y agradecemos que Luz Mari Rosero nos haya aceptado la invitación para participar y compartirnos lo que están trabajando en Tumaco. Y estas son las dos preguntas que le formulamos entonces a Luz Mari. ¿Cuál es la carga que esta pandemia ha puesto de manera desproporcionada sobre las mujeres en Tumaco, haciendo un zoom en esta parte del Pacífico, del litoral? ¿Y cómo las organizaciones de base comunitaria están liderando iniciativas para ayudar a las mujeres? Muchísimas gracias, Luz Mari, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todos y todas las que están en este espacio.
para nosotras como mujeres, especialmente como las mujeres del Pacífico colombiano, yo creo que la carga en esta pandemia ha sido mucho más fuerte. Nosotros nos hemos atrevido un poco a dividir las mujeres en categoría o en sectores, más que categoría, en sectores. Los sectores de las mujeres que trabajan, que tienen empleo, que es menos, digamos, del 20% realmente, contratos estables. Son mujeres que les ha tocado en su mayoría trabajar desde casa, y eso le ha significado estar en la casa y responder a todas las llamadas, a los trabajos que toca hacer, pero además responder a la familia, a los hijos, responder al marido, si se tiene marido. Entonces, hay mujeres que en un día tienen 7 llamadas en el mismo momento, del trabajo, de la casa, del primo, de la hermana, de todo en el mismo espacio. Y empieza una carga de estrés muy alta frente a cómo atender toda esa carga que tú tienes. Porque cuando una cosa es que te ibas a la oficina, la familia asumía que tú estabas en la oficina y que era tu espacio de trabajo. La casa se volvió tu espacio de trabajo, tienes que hacer almuerzo en algunos casos, tienes que atender a los muchachos, tienes que ayudar con los trabajos del colegio y tienes que atender tu trabajo. Entonces, eso genera un estrés muy grande, muy fuerte, da mucha frustración. Los otros sectores de mujeres son las mujeres que son cabeza de familia o que viven de trabajos informales, que son parte de las mujeres que no tienen una economía segura y que tienen que salírsela a rebuscar y a buscar cómo mantener a su familia. Y en este caso, digamos, un alto porcentaje, más del 70% de las mujeres son cabezas de familia. Y esto significa que de la mujer depende su economía en su casa. Entonces hay una preocupación en toda esta pandemia, ha habido una preocupación, ¿cómo hago si me toca estar en casa? ¿Qué hago para sostener mi familia? Entonces eso ha elevado, digamos, incluso el tema de la prostitución le ha elevado, el tema de que las mujeres no pueden quedarse en casa en pandemia, o sea, una conchera, ¿cómo se va a quedar en casa en pandemia? Aunque da miedo porque el manglar está más sólido que antes. Y el actor armado sigue estando ahí porque el actor armado sí no ha parado. Él sigue con su estrategia, pero la conchera tiene que ir al manglar a conchar, ¿ya? Y entonces toda esa situación, como dejó los muchachos ya que todos están ahí y toda la situación de rebusque y se vuelve muy complejo y de nuevo empiezan la carga de estrés. Las mujeres, muchas sufren mucho porque tienen mucho miedo de que sus hijos, como tienen hambre, como no hay de dónde, porque ya no hay el empleo que digamos de ir a hacer el aseo a una casa o vender los productos en la plaza. Entonces hay muchos temores y hay muchas situaciones que no sabe cómo afrontar, y está el tema de la alimentación. Entonces hay que resolverlo de alimentación y hay que resolverlo de alimentación como sea, pero hay que comer. Entonces eso genera a las mujeres todo un sinnúmero de estrés, de preocupaciones, de saber qué no hacer, de desesperos en medio de esta pandemia que no están resueltos. Por eso el tema de que muchas mujeres hoy están pendientes de los ayudos, de los subsidios que manda el gobierno, porque es una de las pocas formas que tiene de subsistencia en su casa, de subsistencia alrededor de su familia. Pero también está el tema a veces también de los chicos y las chicas, ¿no? O sea, nosotras las mujeres negras o las personas negras que vivimos en el Pacífico, específicamente aquí en Tumaco, uno de nuestros espacios de recreación es el mar. Y ahora con la pandemia tú no puedes ir a la playa, tú no puedes ir a los espacios donde se supone genera relaciones. La comunidad negra es una comunidad de puertas abiertas. Nosotros no somos comunidad de puertas cerradas como en el interior del país. ¿Y esto qué ha significado? ¿Qué ha significado? Restringir las relaciones comunitarias, y para las mujeres eso también es supremamente vital, porque alrededor de lo comunitario también se construyen las relaciones de crianza. Y entonces ya la vecina, como ya no puedo estar pasando a la casa de la vecina a contarle lo que me pasa, a contarle la situación que tengo, y es complicado y empiezan a señalarnos, a discriminarnos. En el caso de Tumaco,
Ha habido mucho señalamiento del interior del país, mucha discriminación del interior del departamento frente a nuestro comportamiento. Y yo lo decía en un espacio, es que nosotros no somos comunidades de puertas cerradas, nosotros somos comunidades de puertas abiertas. Y la relación comunitaria, y sobre todo con las mujeres, es muy real. Los niños tienen una relación con el vecino, con el chico de ahí de la cuadra. Entonces, esa relación es muy difícil cortar y es muy difícil que un barrio se cierre puertas de las casas. Eso es imposible, porque es la que a medianoche, si a mí me pasa algo, el marido me está pegando, es la vecina la que va a decir, por Dios, no le pegues así. O mira esto porque está pasando, o mire su hijo tal cosa. Eso es casi imposible. Y las mujeres le ha tocado padecer eso, más perder los espacios que de alguna manera son los espacios de recreación, de estar, de la cotidianidad, incluso de los espacios de trabajo, que es la playa. Eso ha sido muy complicado. ¿Qué hemos estado haciendo a partir de ahí? Digamos, desde el Palenque Currulao, que es una instancia del proceso de comunidades negras, y dentro de esta instancia hay varias organizaciones, como es Caminos de Mujer, como es La Lleva, que es una organización de jóvenes, como es Mujeres Soñadoras, que es una organización de ciudades, de barrios. Nosotros estamos trabajando en la zona urbana, en la comuna 1, que es todo el sector también de cercana al Morro de las Playas, Comuna 5, que es, digamos, periferia, barrios 11 de noviembre, barrios California, digamos, son barrios que son de los barrios más complejos en Tumaco. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando. Entonces, un poco inicialmente cuando empezó la pandemia fue todo el tema de todo el mundo enciérrese. Y todo el mundo decía, sí, nos encerramos, pero ¿cómo hacemos? Pero en la medida que ha ido desarrollando la pandemia, nosotros hemos visto, con las mujeres hemos conversado por teléfono, hemos hablado, y antes de la pandemia nosotros veníamos desarrollando un proceso de trabajar todo el conocimiento ancestral de las plantas, un poco en función del tema espiritual, de la sanación del cuerpo y el alma. Entonces veníamos en esa situación de conversar con las adultas y los adultos, de para qué se utilizaban las plantas, cómo lo hacíamos. Y con esta pandemia lo que hemos generado, no desde el proyecto, sino de iniciativas propias, es, bueno, como veníamos hablando de las plantas, y un poco aquí en Tumaco ha sido toda una discusión la utilización de las plantas medicinales, incluso con la administración municipal ha habido muchas discusiones en ese punto, la gente sigue afianzándose en sus plantas medicinales, decidimos empezar a construir las azoteas. Las azoteas como un espacio de recuperación de las plantas medicinales, eso que veníamos discutiendo antes de la pandemia, conversando, y también de las plantas, todas los que sirven para la alimentación, como tomate, cebolla, orégano, todas esas plantas que te sirven para resolver el tema de la soberanía alimentaria y fortalecer el tema de la soberanía alimentaria. En esta empezamos con un ejercicio para trabajar específicamente entre barrios. Entonces empezamos a motivar a las mujeres porque, digamos, esta situación pone muy triste y sin saber qué hacer. Entonces empezamos a motivar el proceso por teléfono. Luego ya decidimos, no, vamos a empezar a entrar a los barrios, sobre todo para saber qué está pasando, porque la violencia está muy grande, porque las crisis de las mujeres están muy fuertes, porque, por ejemplo, para los asesinatos que eran de militares aquí en Colombia, uno de ellos fue un hijo de una compañera, otros fueron de zonas rurales, de Tumaco. Entonces esa situación termina siendo muy compleja porque los asesinatos también que suceden por los grupos armados están. Entonces nos tocó un poco empezar con todo el tema de protocolos, diseñamos un protocolo en función de que las mujeres tenían que usar sus tapabocas, conjuntamente con organizaciones que nos vienen apoyando como Alianza por la Solidaridad, MPDL y otras organizaciones, nos donaron, digamos, todo el tema de tapabocas, alcoholes, y empezamos con otras iniciativas del PCN también, a dotarnos y a dotar a las mujeres como de todo ese tema de bioseguridad. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir nuestro protocolo, un protocolo que no está escrito, pero es un protocolo que lo aplicamos, de que las mujeres
tienen los insumos en los barrios y en las veredas, y nosotros del equipo también. Entonces todo el tiempo cuando vamos a las comunidades y a los barrios, tiene que usar el tapabocas, nos reunimos máximo con 5 mujeres, 5 o 7 mujeres, y estamos empezando a revisar cómo está el tema de las azoteas. Entonces fue una situación, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene en su casa y qué hay que fortalecerle? ¿Cómo hacemos el tema de las paraduras, de los cajones? ¿Cómo hacemos los rellenos para las zonas que ustedes tienen? Sobre todo porque son zonas que el mar sube, cuando la marea sube se llena de agua salada, entonces hay que colocar las matas más altas, pero también es visitarlas para ver cómo están, conversar un rato. Entonces uno va con 1 o 2 compañeras a visitar las casas, a las mujeres, conversamos un rato, cómo están. Entonces siempre que uno va a entrar a la casa, todo el mundo tiene tapabocas, cómo anda la cosa, la distancia, el saludo nomás del puñito, y con todo eso se hace broma, pero también es un asunto de que las mujeres empiecen a entender que es importante el tema de los protocolos y el tema del cuidado. Y desde ahí, digamos, hemos empezado a incentivar el tema del sembrar. Nos hemos dado cuenta que nosotras, las mujeres, pues, sobre todo acá en el Pacífico Sur, todavía sembramos. O sea, no es que una cosa que hemos dejado de sembrar, lo que nosotros entramos a hacer fue a fortalecer eso que las mujeres tenían en su casa y que efectivamente motivar para que hay que seguir sembrando, que no hay que dejar la siembra, y lo importante es la soberanía alimentaria. Y entonces en este momento estamos en un momento de las plantas medicinales que estamos sembrando, las que nos faltan por sembrar, cómo conseguimos otras plantas, porque es importante sembrar, por ejemplo, el jengibre. Yo en lo particular apenas me di cuenta que el jengibre era parte de las comidas tradicionales, que el jengibre ha sido tradicional en el Pacífico, que lo hemos dejado, que la cúrcuma se sembraba acá, que ahora es que no se siembra cúrcuma porque la cúrcuma la desplazó el achote. O sea, todas esas cosas que yo no sabía, que me enteré en este proceso de aprendizaje, y que hay que recuperar la cúrcuma, porque es que la cúrcuma antes se consumía, y una señora adulta me decía, sí, lo que pasa es que la cúrcuma no tiene tanto color como el achote, entonces por eso el achote desplazó a la cúrcuma. Y el jengibre, que ahora se volvió parte de nuestro bebedizo diario para el COVID. Entonces el jengibre con manzanilla, el jengibre con todo, con anís, con canela, todas esas cosas empiezan como las recomendaciones para estar tomando diariamente, y eso se vuelve parte ya de la cotidianidad y de sentirnos acompañados. Cuando una compañera se siente mal, entonces pasa por el grupo de WhatsApp, vea qué tomo para tal cosa, entonces empieza todo el mundo a hacer recomendaciones, chan, y le aparece un listado grandísimo de recomendaciones, y eso nos ha permitido estar más juntas aquí en el Pacífico, porque estamos trabajando en Tumaco y en Barbacoa. Y otra cosa que estamos trabajando es el tema de todo el tema de bioseguridad en función de la estrategia de comunicación, de diseñarnos unas carteleras, unos pendones para colocar en los barrios sobre cómo debo actuar o qué debo hacer cuando estoy en mi barrio y salgo a hablar con mi vecina, qué debo llevar cuando me toca salir al centro, o qué debo hacer cuando me toca de la vereda venir a la zona urbana. Y todo eso, que cuando estoy en el mentidero conversando, cuáles son las estrategias que debo hacer, todo eso a partir de un lenguaje propio, de un lenguaje de nuestras comunidades, y hemos ido construyendo a partir de ahí distintas estrategias, distintas herramientas que con las mujeres, el tema de, por ejemplo, en el municipio de Barbacoa, el tema de hacer la caminata con el megáfono, hablando y diciendo de lo importante que es la pandemia, por el grupo clarificar conceptos, cuando empiezan a llegar esos mensajes que no, que es que estamos en el pico máximo, entonces sí, hombre, no hay pico máximo, lo que hay es que cada región, de acuerdo a su comportamiento, tiene que saber cómo actuar, porque no hay pico generalizado. Sí, entonces empiezan a hacer las preguntas y todas las cosas. Todos esos espacios nos ha ayudado a fortalecer la dinámica organizativa, pero también a fortalecer la relación entre nosotras las mujeres, y una relación que tenemos, por ejemplo, con la Defensoría, con una funcionaria que es la única. Bueno, ayer me dijeron que ya habían contratado el abogado
Entonces ya hay 2 funcionarios en la defensoría, que antes había solamente la psicóloga. Entonces con la psicóloga de la Defensoría del Pueblo aquí en Tumaco hemos hecho una buena relación y entonces con ellas los casos que tenemos cercanos nos acompaña, o los casos que ya saben, nosotros acompañamos en la medida que podamos, y ahí estamos como haciendo el trabajo, construyendo las estrategias entre todas y todos, y también intentando vincular a los hombres para que los hombres también se den cuenta que este no es un asunto de que es que porque sí, porque es que la mujer quiere ser jodida, porque es que habla mucho, pero que además usted tiene que ser parte porque la economía es de todos, que usted no tiene que gastar, que no se vaya a la rumba, que no llegue tarde. Entonces, todas esas situaciones, ahí estamos como tratando de trabajar con las mujeres día a día. Muchísimas gracias, Luz Mari. En efecto, pues su relato nos da una visión mucho más amplia de la complejidad que implica ser mujer en Tumaco en las condiciones de esta pandemia, y en efecto, pues todo el poder de esas intervenciones que están haciendo para fortalecer los lazos entre las mujeres que están en la organización, pero también las que son beneficiarias o participan de las acciones que ustedes hacen, es muy inspirador. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Por ahí van llegando más preguntas y entonces ahorita se las comparto. Y para completar este ciclo de 4 presentaciones y tener una perspectiva de una mujer poderosa, inspiradora de cada uno de los territorios, ya pasamos por Chocó, ya pasamos por Buenaventura, pasamos por Tumaco y cerramos entonces este ciclo con la señora alcaldesa de Timbiquí, Yadira Amubente. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, por aceptar esta invitación. Yo me siento muy orgulloso como docente de la Universidad ICESI, que una egresada nuestra esté en el primer cargo ejecutivo del municipio y haciendo una gestión tan brillante como la que viene desarrollando. Entonces, quisiera, para contextualizar un poco la pregunta que le vamos a hacer a la alcaldesa, mostrarles, ahí sí, formalmente, aquí está, esta es la página web de Pacífico Task Force. Aquí está, esta es una sesión de inicio, describe quiénes somos, qué hacemos, hay una galería de fotografías que se las recomiendo visitar, y está la sesión del blog. En la sesión del blog es en donde pues ya tenemos estos primeros cargados, y vamos entonces también a invitar a las 4 mujeres que nos han acompañado hoy para que nos compartan de sus pensamientos y sus argumentos aquí. Y particularmente quiero mostrarles que habla sobre la narrativa de los números en los territorios del Pacífico. Aquí obviamente se muestran cuáles son los retos de poder entender cómo es la ocurrencia de la enfermedad en las condiciones. Tenemos unos municipios en donde va a una velocidad, ya nos señalaba Luz Mari, es un asunto eminentemente territorial. Y por eso, en alianza con el Centro de Investigación de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI, que es CIENFI en abreviación, diseñamos estos informes, que son informes especializados para las secretarías de salud de los 4 municipios. Este es el caso de Tumaco, el que está citado aquí para el principio de mes, pero obviamente lo hacemos de forma automática con la información disponible y lo ponemos en clave regional para resolverle preguntas. ¿Qué cosas quisiera destacar? Unas cosas que hemos hecho en función precisamente de lo que hacen los agentes territoriales. Uno, que tenemos de los casos que tienen síntomas, tenemos una fecha de inicio de síntomas, y por lo que dice la literatura podemos identificar con más o menos que la mitad de los casos se han infectado o han tenido contacto con el virus 5 días antes de los síntomas. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder colocar en el calendario en donde hay concentración de contagios, y eso es clave, y lo hacemos para hombres y para mujeres, para poder identificar de la semana entonces en qué días están ocurriendo o alrededor de qué días está ocurriendo la mayor cantidad de contagios. Y cada territorio entonces revisa qué es lo que pasa el domingo 9 de mayo, a Día de la Madre, qué es lo que pasa el miércoles 25 de mayo, no, ese día pasó tal cosa. Entonces eso es clave, sobre todo porque muchas de las medidas que están haciendo las alcaldías es regular las actividades que implican relaciones sociales. Además de eso, pues tenemos la variable de oportunidad de diagnóstico, oportunidad de consulta, que ya lo mencionó la doctora Murillo, y pues ahí está el enlace para que lo puedan revisar, explorar, y están todos bienvenidos a seguirnos también en los datos de contacto que están citados aquí abajo.
Bueno, con ese contexto, señora alcaldesa, entonces pasamos a la pregunta de cómo ha sido la respuesta de la administración municipal, y particularmente le he dividido en dos partes. Primero, en escuchar de su experiencia, cómo ha sido la respuesta del nivel nacional para los territorios, y desde la administración municipal que usted lidera, cómo se ha complementado esa respuesta para enfrentar la pandemia en el contexto de Timbiquí. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora, por atender nuestra invitación. El micrófono es suyo y nosotros muy atentos a escucharlo. Bueno, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor hacer parte de esto. Me considero parte de esta estrategia tan importante que sin duda alguna evidencia cómo estamos nosotros acá en el Pacífico Caucano, acá en el Pacífico, en Timbiquí específicamente, afrontando estos temas de pandemia desde la posición de gobernar, de tomar decisiones que no son fáciles, pero que en el marco de este contexto las debemos de tomar. Digamos que nosotros hemos acá adoptado los decretos de orden nacional, hemos hecho todo el tema de pico y cédula, todo el tema de hacerle control a los establecimientos de comercio, el tema de horarios, toques de queda cuando sabemos que se avecinan fiestas familiares que en estos contextos son importantes. Y bueno, el gobierno nacional le hemos hecho algunas solicitudes de cómo nosotros poder mejorar nuestra capacidad instalada en salud. Por ahí no hemos logrado tener mucho eco. Estamos adelantando cosas desde acá, por ejemplo, desde lo municipal, en articulación con la S Occidente, con el hospital local, lo que decidimos fue alquilar otro lugar y poner toda la consulta externa en otro lugar y solamente tener el centro hospitalario, es decir, el hospital para atender posibles casos de COVID y para atender enfermedades respiratorias. Luego hubo que hacer una coordinación muy fuerte con las EPS, no ha sido fácil, por eso ahorita cuando escuchaba hablar a la doctora Murillo, digamos que esa situación la vivimos en todo el Pacífico. Coordinar con las EPS no ha sido fácil, y menos en estos municipios donde nosotros los pacientes los tenemos que sí o sí sacar por vía aérea. Entonces ese también ha sido un reto impresionante, el poder tomar de manera oportuna las pruebas PCR y que se pueda hacer el traslado en las horas que se indica para que la prueba no se vaya a dañar o no se vaya a ver alterada. Nosotros nos hemos valido de cooperación para que esto pueda ser una realidad, y entonces por ahí nos ha estado ayudando mucho la patrulla aérea. Cada vez que tomamos una prueba PCR o antes de tomarla, hacemos el contacto para que sean ellos que vengan por la prueba PCR. Del gobierno nacional hemos recibido algunas ayudas humanitarias, se ha recibido algunas ayudas de los programas sociales, y también eso ha sido un reto, organizar, ¿sí? Cada vez que tenemos esos giros de recursos económicos, organizar para que no hayan aglomeraciones. Nosotros continuamos en campañas de prevención, de que las personas mantengan el aislamiento, de todo lo del tapabocas. Y bueno, como municipio creo que fuimos muy efectivos una vez conocimos nuestro primer caso en generar esa conciencia. Y creo que fuimos muy efectivos. ¿En qué sentido? En que como ya teníamos un grupo de profesionales, de curanderos, de matronas, que habíamos decidido como cuál iba a ser esa posible ruta. ¿Cierto? Sí, llegamos a tener un caso COVID-19 en el municipio, entonces una vez ocurrió esto, activamos esa ruta, y estas personas nos ayudaron a hacer sensibilización de que lo más pronto para nosotros hacer ese cerco era hacer unas pruebas rápidas. Y entonces hicimos pruebas rápidas a toda la administración municipal, a las señoras de las galerías, a la policía, a los comerciantes. Yo creo que en la región somos los que más pruebas rápidas hemos hecho, tenemos más de 600 pruebas rápidas, y inmediatamente hacer la PCR. En Timbiquí, en lo que va de la pandemia, tenemos 17 casos comprobados de COVID-19, y afortunadamente la semana pasada realizamos las últimas 3 pruebas
a los 3 últimos casos que teníamos activos y resultaron negativas. De manera que podríamos decir que en el municipio vamos bien, la gente ha sido muy receptiva, y yo también tengo que admitir algo que ha sido importante, y es el uso de nuestra medicina tradicional. Acá en Timbiquí, la gente cada vez que ha sentido tener algún tipo de síntoma gripal o síntoma asociado con el COVID-19, no solamente asiste al médico, sino que hemos estado, las plantas de matarratón casi que ya no hay, hemos estado utilizando muchísimo matarratón, y ha habido una solidaridad enorme entre nuestras parteras, nuestros curanderos, atendiendo de manera empírica, de manera tradicional, todos estos temas del virus. De manera que desde el municipio, desde la administración municipal, seguimos tomando decisiones que sabemos que no son agradables, sabemos que afectan a las personas en todo sentido, porque Timbiquí es un pueblo del Pacífico, y como todos los pueblos del Pacífico, nos gusta estar en comunidad, nos gusta reunirnos, nos gusta caminar el pueblo, nos gusta llevar la brisa, ¿verdad? Y los toques de queda, se suspendió el transporte fluvial, el radio. Entonces, sí, estamos en queremos ir haciendo una apertura gradual. Las personas ya lo conocen, ya nos hemos podido sentar con diferentes sectores. Y ahí vamos a la tarea. Grandes retos ha sido la educación rural. Ahí no hemos podido hacer la incidencia que quisiéramos hacer, y sé que Pacífico Task Force va a ser muy importante para que nosotros podamos implementar la estrategia que tenemos de llevar contenidos académicos desde la perspectiva cultural a través de la radio local. Eso me preocupa mucho, me preocupa el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, que a pesar de que tenemos el número, algunas se atreven a llamar, algunas vecinas, pero sé que no en la dimensión de lo que está pasando. Entonces, esos son retos en el marco de la pandemia que desde lo municipal, desde esta posición de alcaldesa, lo tocan a uno como persona, y que esperamos superar. Hay otra cosa, y yo termino con esto, y es que desafortunadamente a nivel nacional se ha creado una imagen de corrupción en el marco de lo que somos los políticos, y los negros y las negras de este país. Y entonces eso ha minado la confianza a veces en el actuar. Por ejemplo, nosotros teníamos pensado hacer unas campañas un poco más vigorosas en términos de prevención, en términos de entregar tapabocas, de poder entregar gel desinfectante para las personas, porque pues carecemos de poder tener nosotros acá agua para el lavado oportuno de las manos y todo esto. Pero lo que quiero decir, o mi punto más bien, es que justamente esa narrativa negativa hacia lo que somos los políticos negros y negras de este país hace que desde lo local se sienta minada esa confianza en términos de contratar, en términos de hacer cosas que pueden impactar de manera positiva a la gente en el marco de la pandemia. Nosotros continuamos, ya por ahí tenemos algunas estrategias de seguridad alimentaria con mujeres, esperamos poderlas implementar este mismo mes. Sin duda alguna, yo creo que esto de la pandemia, hay un tema que casi nunca tocamos, y es cómo nos ha afectado a todos el estar en esta circunstancia, emocionalmente cómo nos ha afectado. Entonces, vamos a reactivar ese grupo de psicólogas y trabajadoras sociales, ya a través como de una especie de call center. Ellas son personas de acá del municipio, muchas no viven aquí, pero están dispuestas como a hacer ese acompañamiento, ¿no? Porque se vive en estos tiempos mucha angustia. Yo particularmente desde la posición de alcaldesa, me angustia pensar que la pandemia pues siga creciendo, que podamos tener muertos, pero seguimos adelante. Creo que esta estrategia, vuelvo y lo reitero, de Pacífico Task Force nos va a ayudar a nosotros
en el tema de educación rural, eso es fundamental. Yo he venido en algunos espacios diciendo, venga, a nuestros niños nos los están reclutando. ¿Sí? En Timbiquí, al igual que en muchos municipios del Pacífico colombiano, seguimos teniendo y sufriendo episodios de guerra. ¿Sí? Y saber que los niños están allí, eso es algo que también me preocupa muchísimo, y sé que con una estrategia como la que hemos pensado, con la que hemos diseñado con gestores culturales, podemos nosotros evitar en un gran porcentaje que a los niños los sigan reclutando. Entonces, agradecerles infinitamente este espacio. En términos de salud, nosotros seguimos fortaleciendo esa articulación entre nuestro saber ancestral y el saber científico. Esperamos ahora ya, que cuando la pandemia nos los permita, que esté un poco menos fuerte, hacer esos encuentros que hemos querido hacerlos virtualmente, pero justamente porque no tenemos la capacidad en términos de infraestructura en internet para hacerlo, no hemos podido hacer, pero por ahí estaba hablando con muchos médicos que son de acá, con muchas parteras, con muchos curanderos, y queremos hacer un diálogo de cómo nosotros desde Timbiquí debemos de seguir enfrentando la pandemia desde los diferentes saberes. Y bueno, muy agradecida con ustedes por tener a Timbiquí presente y este espacio tan importante. Muchísimas gracias, doctora Moore. En efecto, lo que Timbiquí está mostrando al país entero es que sí se pueden hacer las cosas con transparencia, con compromiso y sobre todo convocando y buscando el diálogo y buscando el consenso de distintos actores en la comunidad. Vamos entonces a seguir muy de cerca y por supuesto la Alianza Pacífico Task Force ha escogido Timbiquí para que sea el lugar piloto para poder hacer la intervención de la línea estratégica de educación. Bueno, entonces, reitero mi agradecimiento a todas las personas que están conectadas todavía. Aquí ya me han llegado a las preguntas. Hay un tema reiterado en varias de ellas relacionado con justo lo que mencionaba la doctora Mu, pero también mencionó Luz y también mencionó Caterine sobre esta conexión entre la medicina occidental y la medicina tradicional. Hay varias relacionadas con también con el rol de la mujer y cómo la mujer estando más expuesta, por ejemplo, cómo se pueden generar políticas educativas para poder ayudar a disminuir esa brecha de género. Entonces voy a anunciar las que tengo aquí así en pantalla para que entonces de las 4 invitadas que tenemos levantan la mano por acá por participantes y yo asigno entonces y me dicen cuál pregunta quieren responder. Antes de leer las preguntas, hay un asunto que quiero precisar y es que nos hacen un comentario acá, Gustavo Adolfo Lugo, pregunta para validar, cuando que nos referimos al Pacífico, si estamos priorizando el litoral. Sí, la respuesta es sí, la Alianza Pacífico Task Force trata de buscar ese continuo entre los municipios del litoral pacífico, entendiendo que son muy distintas las dinámicas de la parte continental, por así decirlo, los departamentos y la parte que es costera, no solamente poblacional, sino demográficamente. Aquí va entonces la pregunta, hay una relacionada con en el proceso de vincular la medicina ancestral con la medicina occidental, el propósito es cómo hacerlo de forma responsable para que las personas sigan las recomendaciones de los dos enfoques. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, cómo generar la pedagogía de equidad para las mujeres y para los jóvenes. Esas tienen nombre por allí, nombre propio. Esa es la segunda, que la podrá dividir en las mujeres y los jóvenes. Hay otra pregunta relacionada con... Bueno, hay varias personas que están preguntando por cómo vincularse a la alianza. Entonces la invitación es, vayan a la página web, allí está el correo electrónico para contactarnos, igual yo lo voy a publicar al final.
y allí nos pueden contactar para entonces ayudarles a esclarecer ese punto. Listo. Bueno, entonces arranquemos con esas 3 primeras preguntas. ¿Cómo ayudar a la equidad de mujeres? ¿Cómo ayudar a la equidad para los jóvenes? Y cómo favorecer que este diálogo entre medicina tradicional y medicina occidental sea armónico y que ponga no exponga a las personas a riesgos adicionales. Entonces, por aquí la primera mano levantada, ¿de quién es? Sí, la señora Kelly de pronto nos quiere iniciar. Sí, claro. Sí, claro. Digamos que eso era algo de lo que hacía énfasis ahorita en mi primera intervención, y es que sin duda alguna nuestro arraigo cultural en términos de medicina tradicional es muy fuerte y eso hace parte de nuestra identidad como afros, como timbiquireños en el caso de mi municipio. Y lo que queremos hacer, y yo creo que la mejor vía para hacerlo, es que pueda haber un diálogo abierto. Así que nosotros en el municipio, en la región, en el país, damos que estos saberes pueden combinarse y pueden perfectamente actuar juntos. Por eso nosotros seguimos siendo en los perifoneos que hacemos, que hay que y lo que hacemos con nuestros curanderos y nuestras matronas, nuestras parteras, es que ellas también tengan esa orientación, a decirle a la gente, venga, no sienta miedo de ir al médico. Entonces, es tan importante la medicina tradicional como la occidental. De manera que creo que ese equilibrio se puede lograr si hay un diálogo tranquilo. Nosotros, Timbuquí progresa sin COVID-19. Tenemos, como les decía anteriormente, curanderos, matronas, parteras, tenemos médicos, tenemos chicos, ¿sí? Estas personas yo les decía que hubo un momento acá cuando empezamos a tener muchos casos que la gente dijo, no voy a ir más al médico o al hospital porque allá nos enfermamos. Fue muy importante esta relación con estos médicos tradicionales para que la gente no tuviese miedo de tomarse la prueba rápida, que porque ahí va el virus, que no sé qué, o no tuviese miedo de ir al médico, hasta el hospital, a hacerse la PCR. De manera que siento que ese equilibrio se tiene que dar a través del diálogo, a través de ese intercambio de saber, y que toda la ciudadanía, desde chiquitico hasta el más grande, estemos conscientes de que lo uno no quita lo otro. Antes, por el contrario, lo puede complementar lo otro. Y en términos de equidad de género, bueno, acá hemos hecho un proceso muy fuerte, la primera vez que tiene una aldea, y lo que queremos es que en los escenarios posibles nosotros podamos ir avanzando en esa materia. En cuanto a la equidad con los jóvenes, siento que lo que decía Catherine ahorita era muy importante, de cómo los jóvenes, más allá de decir, no, estamos por acá muy aislados, es cómo te empoderas, ¿cierto? Cómo te empoderas y cómo esas acciones en el marco de eso de ser jóvenes tienen una réplica positiva. Por ejemplo, nosotros acá, cuando íbamos a hacer el mercado, convocamos a organizaciones jóvenes, vengan, ayuden, ¿cierto? A ir cada casa a los mercados, vayan con los tapabocas, indiquen a la gente que hay que estar con los tapabocas. Esa equidad es también, yo de joven como muestro que ahí estoy, que hago mi aporte en cualquier circunstancia, más allá de una fiesta o no sé qué. Entonces, creo que ese es un llamado a que nosotros mismos como jóvenes busquemos esos espacios y nos empoderemos. Creo que eso responde a las 3 preguntas. Muchas gracias, profesor Joseph. Muchas gracias, doctora. Y justo siguiendo con la narrativa de los jóvenes, entonces, de la experiencia de la organización Jóvenes Guerreros del Chocó, que nos está enseñando muchísimo para poder reconstruir la narrativa sobre
el pueblo negro, sobre los jóvenes negros y las jóvenes negras del país. Quisiéramos entonces escuchar a Caterine y que nos contara un poco de cómo ayudar para que haya más equidad para los jóvenes, en el caso particular de Quibdó. No te escuchamos, Kate. Sí, ya está comenzando la hora pico de la internet y la señal comienza a molestar un poco. Aparece con el micrófono inhabilitado, Kate. Y mientras le voy pidiendo entonces a Luz que nos ayude a pensar también, que nos comparta su punto de vista sobre cómo ayudar a disminuir la brecha que enfrentan las mujeres también en el Pacífico. Bueno, mientras Kate resuelve el asunto técnico, Luz Mari está por acá. Sí. Sí, Luz, la escuchamos. Bueno, frente al tema de cómo generar el tema de las violencias y apoyar a las mujeres con todo el tema contra la violencia, yo creo que las estrategias son diversas. El tema de las violencias contra las mujeres ha sido un tema permanente, histórico, y de hecho es un tema de muchas acciones y reflexiones y estrategias para desarrollar. Sobre todo en medio de esta pandemia, donde se sigue asumiendo que las mujeres tienen las mayores responsabilidades. Y como en esta pandemia te hablan de quédate en tu casa, de tu espacio de protección es tu casa. Y es precisamente en la casa donde las violencias contra las mujeres son más fuertes. Entonces, yo creo que ahí, dependiendo, digamos, los territorios, ahí toca una tarea muy grande de todo el instrumento público, de la Secretaría de Salud, de todo el tema de desarrollo social, en las administraciones, las comisarías de familia, que en esta pandemia al parecer pareciera como si han desaparecido esas estructuras de gobiernos, campañas, pero no campañas únicamente el tema de hablar de la importancia de la mujer, sino campañas que lleguen hacia los hombres directamente, hacia esa forma y ese lenguaje de estigmatización de violencia contra las mujeres, porque hay un lenguaje y una manera que además es histórica, donde la violencia se perpetúa contra las mujeres. Entonces, yo creo que es ir hacia esa forma de los hombres, ese lenguaje de la comunidad en que todo es culpa de la mujer. Lo malo que sucede es culpa de la mujer, lo que se deja de hacer, lo que pasa con una familia es culpa de la mujer. Y entonces ese tipo de cosas genera mayor violencia porque Luz, te perdimos el audio. Que hoy con relación al COVID es que si el muchacho salió de la casa, entonces culpa de la mamá, que si comida, las políticas que se generen deben amar y fortalecer a la mujer en su empoderamiento, pero también ir a la sociedad, ir al hombre frente a su comportamiento en esta situación y frente a su rol también en estas situaciones. Además fortaleciendo todo ese conocimiento, porque una de las cosas importantes que nosotros tenemos, nuestras parteras, nuestras sabedoras son mujeres, la gran mayoría. Las que están ahí cerca, cuando al muchacho le pasa algo o a la muchacha le pasa algo, son las mujeres. De hecho, en nuestro territorio, las que le toca enfrentarse con los actores armados para recuperar a los muchachos que se llevaron a mi hijo, a mi nieto, son las mujeres. Entonces, eso es importante también, que esa tarea, ese papel de las mujeres sea tenido en cuenta. Y además se vincule y se fortalezca en el diálogo y fortalecer a las mujeres en sus capacidades, en su posibilidad de estudio. O sea, y no es solamente para que tenga un título, hay muchas mujeres que no quieren tener título. Hay que aprender a fortalecerse,
a defenderse, como dicen muchas. Yo tengo que aprender a defenderme, y aprender a defenderme es saber leer y escribir, conocer la norma, conocer mis derechos, conocer herramientas que me ayuden. Y esa tarea con las zonas rurales del Pacífico está en mora, porque nuestro trabajo se concentra, los trabajos del Pacífico se concentran en lo urbano, pero lo rural se deja. Y hoy gran parte de la violencia están viviendo las mujeres en zonas rurales. Y cuando a la mujer le toca desplazarse a la zona urbana, es muy difícil porque le da pena, no sabe hablar, no sabe preguntar, y eso es un factor muy complejo y riesgoso hoy frente a los derechos de las mujeres. Las situaciones en ciudades son una cosa, en los pueblos son otra, y en las zonas rurales son otras, y eso hay que tenerlo en cuenta realmente para poder abordar y seguir fortaleciendo a las mujeres. Eso quería decir. Muchas gracias, Luz, por la invitación a que pensemos en la complejidad y en hacer intervenciones también con los hombres y con la sociedad en general. Kate, ¿ya tienes audio otra vez? Yo un poco de cosas, no sé si ya me logran escuchar. Ya te logran escuchar, listo. Por acá justo están preguntándote también sobre, bueno, ¿y cómo hacemos? En tu experiencia, ¿cómo hacemos para empoderar a los niños, a las niñas, a los jóvenes en este contexto? Bueno, en relación con la primera pregunta, pues me meto en ese campo porque creo muchísimo en la medicina tradicional, y en mi respuesta intento conectar las dos preguntas, cómo generar pedagogía de equidad para mujeres y los jóvenes, y cómo hacer de forma responsable la medicina tradicional con lo que estipula la medicina occidental. Yo creo que es muy importante reconocer y valorar su existencia. Reconocer y valorar tanto la existencia de la medicina tradicional como la existencia de las mujeres y los jóvenes en el litoral pacífico colombiano. Eso es súper importante. Ese ejercicio de valoración implica un ejercicio de acompañamiento y de potenciación importante. ¿Y por qué lo hablo de esta forma? Uno, nosotros siempre hemos estado de vuelta a nuestra medicina tradicional. Siempre, desde que estoy pequeña, a mí me están curando todas mis dolencias, todos mis males con la medicina tradicional, ¿cierto? ¿No me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, esa ha sido una forma en la que nosotros hemos crecido con el sumo respeto hacia la tierra, hacia la naturaleza. Confiamos profundamente en lo que marca nuestra medicina tradicional, y también considero que debemos ser muy conscientes como hasta qué punto llega la medicina tradicional, y que en mi caso siempre ha sido cuando hay afectaciones de salud que son muy leves, ¿no? Si hay una institucionalidad que reconoce esa práctica, ese saber tradicional, si lo reconoce, lo correcto, como lo dice la compañera Yadira, es poder establecer ese diálogo para poder, yo diría, yo quisiera tener un panfleto, ¿cómo le dicen a esto? Bueno, una cartita, una pieza gráfica que me dijera, listo, cuando usted tenga, reconociendo tu práctica tradicional, cuando tú tengas una afectación leve en tu salud, una enfermedad respiratoria, puedes hacerte una aguapanela con hierbabuena, con menta, con eucalipto, eso lo manda la medicina tradicional de nosotros. Y en caso de que tu cuadro persista, puedes consultar al médico, Eso sería muy bonito poderlo reconocer, ¿no? Y también, como lo dice la compañera, ¿no? Nuestras sabedoras están muy solas en su práctica, ¿no? Ellas hacen de todo, intentando que ellas son, hoy las sabedoras tradicionales son un alivio para las comunidades, completamente. Un alivio, se reinventan también en la forma en cómo intentan ayudar a la comunidad para no entrar en pánico. Acá en Chocó hay una ola de la virosis. ¿Vos qué tenés? La virosis. ¿Y qué estás tomando? No, yo me hago una guapanelita con esto. Todo es medicina tradicional, todo. Porque yo visito a una señora del mercado y ella me dice yo qué me debo tomar. ¿Cómo la institucionalidad dialoga con eso? ¿No? Yo creo que este es un momento importantísimo de pasar al mero discurso de que nos reconocemos como un territorio que es rico a nivel de biodiversidad y cultura,
para poder entender esa riqueza, en qué consiste y cómo se potencia esa riqueza. Eso me parece súper importante. Y lo mismo en el escenario de los jóvenes, ¿no? Entender a las juventudes con sus potencialidades y también con las vulnerabilidades a las cuales están sometidas. No es de ahora que están matando a los adolescentes y jóvenes en el departamento del Chocó, es desde hace mucho tiempo. Ahorita se ha intensificado, ¿no? Ahorita es 1, 2, 3 jóvenes muertos, ¿no? Y la institucionalidad ha entendido que eso se soluciona con más represión. Y desde Jóvenes Creadores del Chocó hemos venido hablando, la cultura es un entorno protector. La cultura es el espacio para que los adolescentes y jóvenes tengan la vida como una alternativa, no la cárcel y el cementerio como su destino final. A mí me parece súper importante que la institucionalidad se pueda acercar a los jóvenes. Los jóvenes están haciendo ejercicios de cogobernanza y sumar todas esas fuerzas potencia el territorio. La institucionalidad nunca ha estado sola, simplemente es que está con una venda de no reconocer que hay unos actores claves dentro del territorio. El reconocimiento de esos actores, considero yo, es que permite que esa minga que nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido hablando esté fortalecida, esa fortaleza desde adentro. Erróneamente en el litoral pacífico consideramos que el fortalecimiento de nosotros está afuera y no está adentro. Fortalezco adentro para que cuando venga lo de afuera pues no divide y reinarás, sino que se complemente, sino que ayuda a potenciar. Entonces yo creo que hay muchas voces ahorita en los jóvenes intentando hacer, quizás desconectadas, pero el rol de la institucionalidad debería ser clave en ayudar, reconocer que eso existe y ayudar a articular. Eso me parece súper importante. Y como estamos en Jóvenes Creadores del Chocó, hay una cosa, y es clara, y desde la Alianza me encanta que puedan hoy conectarse con las organizaciones de base. Las organizaciones de base somos una de las más golpeadas con la pandemia. Y sí me parece súper, súper importante poder ayudar, acompañar en este ejercicio de redireccionamiento a las organizaciones de base, porque todos los días están en un ejercicio de formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y no hacemos una formación, por lo menos desde Jóvenes Creadores del Chocó, para aprovechamiento del tiempo libre. No, hacemos una formación para ofrecer un espacio de sanación individual y para ofrecer, y para que esos seres que nosotros ayudamos a formar y a transformarse, volteen sus ojos hacia el Pacífico, hacia el litoral pacífico, se sientan comprometidos con su territorio. Eso es un ejercicio importantísimo. Ese ejercicio de empoderamiento y de sentirnos como ciudadanas y ciudadanos responsables del rumbo del Pacífico, del litoral pacífico. Eso es clave. No sé si ahí respondo un poquito a las preguntas, pero... Muchísimas gracias, Caterine. Celebro el momento en el que la Alianza Pacífico Task Force en pleno diseñó este webinar para arrancar oficialmente nuestra visibilidad en las redes. Celebro ese momento en el que decidimos tener mujeres poderosas, mujeres con su raíz en el territorio, mujeres que nos inspiren y que nos inspiran a nosotros en esta generación y a la generación chiquita que va a crecer y que tiene que hacer frente a las otras cosas que se vienen y que tienen que seguir soñando. Muchísimas gracias, señora alcaldesa Yadira Benté, muchas gracias, Caterine Gil, de la organización Jóvenes Creadores del Chocó, muchísimas gracias, Luz Mari Rosero, desde la organización Caminos de Mujer en Tumaco, muchísimas gracias, doctora Olga Murillo, de la Secretaría de Salud de Buenaventura. Este es el primero de una serie de webinars en los que vamos a estar provocando y llevando una reflexión distinta desde la Alianza Pacífico Task Force a cómo vemos la región y cómo vemos el litoral pacífico. Invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes, nos sigan en la página web pacificotaskforce.com y agradecerles a todas las personas que han estado conectadas. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pero sigan atentos nuestras redes y el blog donde vamos a estar subiendo historias de este tipo, historias que son distintas y que son positivas. Quiero cerrar diciendo que en la Alianza Pacífico Task Force no compartimos las narrativas que antes de mostrar con rigurosidad lo que los números permiten denunciar, se empeñan en mostrar que los esfuerzos de las administraciones locales y los sacrificios que las poblaciones del litoral han hecho son inútiles. Esta posición refuerza de manera malintencionada la idea de que tienen algunas personas en el país que en la región no somos capaces y que no tenemos el nivel, pero como lo han mostrado estas mujeres hoy, como
van a poder verlo con las historias que estamos por contar. Hay muchísima abundancia, muchísima riqueza para compartir y muchísimos aprendizajes que llevar con generosidad a otros contextos. Entonces, consideramos que esta información, consideramos que este espacio nos lleva a construir una nueva narrativa, no solamente para un diálogo entre los municipios y los componentes de las organizaciones en la región, sino también un diálogo más respetuoso con la nación, con la sociedad que es más rica porque nosotros estamos. Y porque Quisiera antes de terminar decir algo. Claro, Luz. Digamos, parte de nuestra gran fortaleza y legado, lo puedo decir así como comunidad negra, es nuestro conocimiento. Y yo creo que el conocimiento ancestral se ha ido menguando a través del tiempo porque ha sido parte de lo que nos han dicho que es malo, que somos brujas, que eso es para hacer daño. Y eso es lo que nos ha ido generando, es ir dejando nuestro conocimiento. Hoy la pandemia nos ha dicho que eso es válido y que es necesario volvernos a parar desde lo que somos para seguir avanzando. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía la persona que habló antes de mí. O sea, nosotros somos un legado de una historia. Nosotros somos guerreras y guerreros en el tiempo y hemos tenido muchas pandemias. O sea, no es la primera. Nosotros tenemos el quebrantahueso, una cantidad de enfermedades que solamente nosotros hemos podido liberar con nuestros conocimientos ancestrales. Y yo creo que es desde allí, el conocimiento ancestral es muy fuerte y potente. Si nosotros nos pusiéramos realmente en espacio a entender quiénes somos nosotros como cultura, quiénes somos nosotras como pueblo, somos un pueblo realmente fuerte y valeroso. Y yo creo que es desde ahí donde tenemos que pararnos para seguir fortaleciendo y seguir andando. El conocimiento ancestral es mucho más fuerte incluso que nosotros podemos curar realmente cualquier enfermedad. Solo que nos falta efectivamente mirar y poner a consonar y a sonar nuestros conocimientos a un mismo ritmo. Nosotros podemos ser capaces de curar cualquier cosa. Somos capaces de construir un modelo de salud propio, pero nos toca empezar a sonar en un mismo ritmo porque eso es lo que nos han quitado. Nos han puesto a dividirnos para que no podamos cantar en un mismo ritmo y tenemos que empezar a cantar en un mismo ritmo. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por estas palabras que cierran muy bien. Voy a leer, si no se dieron cuenta, hay en el video que abrió este espacio y que promociona la Alianza Pacífico Task Force, en la presentación hay un símbolo de la cultura Ashanti, que es de Ghana, África Occidental, y es un símbolo que hemos escogido con mucho cuidado porque nos representa. Y definitivamente nosotros somos riqueza, somos poder, somos abundancia, somos unidad. Soy porque somos Pacífico Task Force. Muchísimas gracias. Buena tarde.